Ya tenemos la dirigida número 7, que es básicamente sobre maximización de beneficios, que implica también minimización de costos. Maximización de beneficios es un tema muy amplio que implica maximizar la producción y a la vez también reducir los costos. Es un proceso bastante largo, complejo y que se puede ver de diferentes aristas en realidad. Ya estamos en teoría del productor, así que la decisión, evidentemente, para el productor es sacar el mayor beneficio posible. Los conceptos que vamos a utilizar ya son de conocimiento público de ustedes. Por ejemplo, el costo marginal es la derivada del costo total respecto a la cantidad. Como lo mencioné hace un rato, es el costo adicional que se genera por la producción de un bien adicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes imaginen que son dueños de Edelnor, o ahora creo que es Luz del Norte, algo así. Enel creo que da electricidad a todas las casas de un distrito, por ejemplo. El costo marginal de dar la electricidad a una casa más es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque simplemente ya tienen toda una estructura gigante implementada. Lo único que necesitan hacer es jalar un cable desde el poste a tu casa y ya le dan luz a una casa más. En este caso, por ejemplo, el coste marginal es bastante chiquito. Pero ustedes imaginen, no sé, 30 años antes, cuando había muy pocas casas, el coste marginal era alto, ¿no? Porque las casas estaban una alejada de la otra. Entonces, para llevar electricidad a una casa nueva, había que hacer un cableado larguísimo y eso implicaba un coste alto. Entonces, el coste marginal depende bastante de en qué punto de la producción estás. Como en el ejemplo que pusimos, en este caso hay un montón de producción, entonces producir un poquito más ya no genera un costo adicional grande. Pero si la producción es chiquita, seguro que producir una unidad más, una conexión de electricidad más, es bastante cara. Es por eso que en el Perú hay todavía pueblos o pequeñas ciudades sin electricidad, porque el costo de llevar electricidad a esos pueblos lejanos usualmente, el costo marginal es muy caro, ¿no? Hay solamente 10 familias en esa comunidad y para dar electricidad tienen que incurrir en un cableado larguísimo y solamente para 5 familias. El coste marginal para darle electricidad a esas 5 familias es muy alto. Por eso es que no lo hacen en algunos casos. Luego el ingreso marginal es simplemente la derivada del ingreso total respecto a la cantidad, es decir, el ingreso adicional que recibe la empresa por vender una unidad adicional. En competencia perfecta, ese ingreso marginal va a ser igual al precio de mercado. ¿Por qué? Porque el ingreso total es simplemente la multiplicación del precio por cantidad. Multiplicamos el precio por todo lo que vendemos o producimos, derivamos eso. Entonces simplemente es precio. En el caso de monopolio o de oligopolios o mercados imperfectos, eso no se va a cumplir, pero es bueno saberlo desde un inicio. ¿Por qué no se va a cumplir? Porque en el caso de monopolio, el ingreso total resulta que el precio depende de la cantidad. ¿Por qué? Porque el monopolista tiene la facultad o el poder de mercado de manipular el precio y también puede decidir sobre la cantidad. Entonces, si ustedes derivan eso respecto a cantidad, les va a salir derivada del precio
respecto a la cantidad por la cantidad más precio por derivada de la cantidad respecto a la cantidad. Esto es 1, pero igual les sale todo esto. Entonces, no solamente es P, sino tiene un factor acá adelante. Pero como estamos en competencia perfecta, el ingreso marginal va a ser simplemente el precio. Y el precio es un dato exógeno que está dado por el mercado. Luego vayamos al último que hice, bueno, penúltimo, función de beneficios máximos. Función de beneficios máximos. Nosotros tenemos una función de beneficios, que es la siguiente: precio por cantidad menos el costo total. Y ese costo total puede estar en función de la cantidad producida o a veces está en función también de los insumos, ¿no? De L y de K, dependiendo de qué datos nos den. Puede ser que ese beneficio esté en función de las cantidades, puede suceder en ambos casos, ¿no? Pero esas funciones están compuestas de endógenas. ¿Qué son las endógenas? Son las variables sobre las cuales decide el productor. Entonces, por ejemplo, en esta primera ecuación o función de beneficio, hay una endógena y esa endógena es la cantidad. ¿Por qué? Porque nuestro consumidor va a elegir qué cantidad producir. Y en esta segunda, las endógenas son la mano de obra y la cantidad, porque el productor tiene que elegir la mano de obra y la cantidad de capital para producir, y eso va a generar una cantidad óptima, y eso al final va a dar resultado. Entonces, estas funciones de beneficio están en función de endógenas. Entonces, eso no queremos. Lo que queremos es que nuestra función solamente esté, nuestra función de beneficios máximos solamente esté en función de endógenas, perdón, de exógenas. En este caso, las exógenas que van a aparecer ahí, que es el precio del bien y el precio de los insumos. Por ejemplo, el insumo K, su precio es R, el insumo de trabajo, perdón, el insumo de mano de obra, su precio es W. Y si hay otros insumos, otros más, ¿no? Pero todos son exógenos. El precio del bien es de mercado, el salario, la tasa de interés, todos son exógenos. Entonces, a esta expresión, donde finalmente mi ecuación o mi función de beneficio solamente está con exógenas, se le llama función de beneficios máximos. Y algo parecido funciona con la función de costos mínimos. Nuestra función de costo total a veces tiene esta forma, WL más RK, si tenemos dos insumos, y a veces tiene la función de costo total, está igual en función de Q, ¿no? A veces es Q al cubo menos 2Q al cuadrado más Q, algo así. Este es un ejemplo, ¿no? Solamente le estoy diciendo que está en función de Q. En este primer costo total hay dos endógenas, L y K, porque eso es lo que decide nuestro productor. Y en esa segunda hay una endógena, que es la cantidad, que es lo que decide producir nuestro productor, nuestro empresario. Entonces, la idea es transformar esos costos totales a un costo total, donde ese costo total solamente esté en función de exógenas. En este caso, de una cantidad fija que yo quiero producir y los precios de los factores. Por ejemplo, R, W, es decir, la tasa de interés, el salario, y si hay otros factores de producción, todos esos. Entonces, este costo total, que solamente está en función de exógenas, se le llama función de costos mínimos.
Ok, vayamos a los ejercicios. Ejercicio 1. La tecnología de la producción de una empresa dedicada a la elaboración de artículos de oficina puede ser representada usando la siguiente función de producción. Entonces, la cantidad producida de este bien depende de la combinación de capital y de mano de obra según esta forma. 4L elevado a la 0.5 más 4K elevado a la 0.5. Además, se sabe que en el corto plazo el nivel de capital permanece fijo. Entonces, el capital es igual a un capital fijo. Se le pide responder lo siguiente. A. Plantea el problema de maximización de beneficios en términos de las demandas de factores productivos e identifique las variables endógenas y exógenas. Es decir, nos está diciendo, maximiza el beneficio, que usualmente le llamamos PI en economía, donde el beneficio es la diferencia entre ingreso total menos costo total. Podemos reescribir eso y sabemos que el ingreso total es simplemente la multiplicación del precio por la cantidad y el costo total es todo lo que gastamos en el insumo mano de obra y todo lo que gastamos en el insumo capital. Este capital es constante. Pero además nos está diciendo que quiere que esté en términos de la demanda de factores. Es decir, que toda esta expresión tiene que estar en función solamente de factores. No puede aparecer el Q. Entonces, para que no aparezca el Q, reemplazo ese Q y yo sé que ese Q tiene esta forma, 4L a la 0.5 más 4K, que es constante de 0.5, menos WL menos RK constante. Entonces, esa función de beneficios está en función solamente de un factor. Ese factor que es endógeno es L. Lo voy a poner acá. Variables endógenas, que es lo que decide o sobre lo que decide el productor, es L. Y las exógenas son las que, sobre las cuales el productor no tiene poder de decisión. Por ejemplo, los precios de mercado, el precio del bien, el precio del trabajo, el precio del capital y bueno, el capital que está constante, que está dado, ¿no? En la parte B me dice, ahora resuelve ese problema. Encuentra la función de demanda del trabajo y la función de oferta del bien producido por la empresa. Lo tengo que resolver. Entonces tengo un problema, que es este, donde solamente hay un endógeno. Entonces, solamente tengo que derivar mi beneficio respecto a ese endógeno, que es L. Entonces, derivo. Sería 2 veces, o 0.5 por 4 sería 2 por P por L a la 0.5 menos 1, que sería menos 0.5, menos W. Y eso es igual a 0. Entonces, mi interés es saber cómo se comporta la endógena. Entonces, despejo la endógena. Entonces, despejo acá la endógena, tendría 2P entre L a la 0.5 igual a W. Despejo L, sería L, elevado al cuadrado sería 4, precio entre W al cuadrado. Entonces veo esta ecuación. Esta ecuación me dice que L está en función del precio y del salario. Entonces, como L solamente está en función de exógenas, yo puedo decir que eso es la demanda del factor trabajo. La función de demanda del trabajo. ¿Por qué? Porque no depende de otra endógena, solamente depende de variables exógenas. Entonces ya cumplí con lo primero que me dicen, que era hallar la función de demanda, y ahora me piden hallar la función de oferta del bien producido por la empresa. Entonces, por dato me dicen que la cantidad producida depende de esto, ¿no? Cantidad producida es igual a 4L a la 0.5 más 4K constante a la 0.5. Yo puedo reemplazar L en la casilla 4, P entre W
todo eso a la 0.5. Y recordemos que es una función de oferta. Una función de oferta es simplemente la relación entre la cantidad con su precio, ¿no? Dado un precio, pues la cantidad que va a ofertar la empresa. Entonces, en mi expresión tiene que aparecer Q y tiene que aparecer P. Entonces voy a hacer eso acá. Acá Q igual a 8, precio al cuadrado. Precio entre Q más 4K 0.5. W es una exógena, K es una exógena, y acá hay una relación entre cantidad y precio. A mayor precio, mayor cantidad. Y eso cumple con la forma que usualmente tiene la oferta, ¿no? Aumenta el precio, la cantidad aumenta. Entonces, esa va a ser mi función de oferta. La cantidad ofertada del bien va a depender del precio. Si el precio sube, la cantidad ofertada va a aumentar. Entonces, sería lo que me pedían, que era la oferta del bien. Ahora vayamos a la parte C. ¿Qué me dice? Plantea y resuelve el problema de minimización de costos y encuentra la demanda condicional del trabajo y la función de costos mínimos. Entonces, ahora es el problema de minimización. Minimizamos el costo. El costo total es simplemente lo que gasto en mano de obra más lo que gasto en capital, sujeto a que quiero producir una cantidad dada de un bien. Entonces yo digo, quiero producir 1000 laptops. Para producir esas 1000 laptops, quiero saber cuál es el costo mínimo que puedo obtener. Y la producción de esas laptops dependen de esto, ¿no? 4 a la 0.5 más 4 a la K 0.5. Entonces ahí tengo un problema de minimización con una restricción de igualdad. Pero solamente hay una endógena, ¿no? La única endógena ahí es L. Las demás son parámetros, son exógenos, están dados. Pues, ¿puedo hacer un lagrangiano? Sí, pero se hace difícil. Lo que puedo hacer en estos casos donde tengo solamente una endógena es agarrar mi restricción y meterla a mi función objetivo. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, acá puedo despejar mi restricción, así el despejo, y acá tengo K 0.5. Ese 0.5 pasó acá, es al cuadrado, y me queda esto. Entonces, esa restricción despejada la reemplazo en mi función de arriba, que es mi función objetivo, y me quedaría así. Más W por todo esto. Q0 menos 4L a la 0.5 entre 4 todo eso al cuadrado. Y resulta que esta expresión es simplemente un problema de minimización sin restricciones y donde solamente existe una endógena, que es L. Entonces, simplemente tendría que derivar mi costo total respecto a L, nada más. Y ustedes dirán, ¿por qué despejé de esta forma? Y no despejé L igual a Q0 menos 4K a la 0.5 entre 4 todo eso al cuadrado. Si hubiera hecho eso y hubiera reemplazado acá, en mi función que hubiera resultado, no hubiera aparecido ninguna endógena. Si no aparece ninguna endógena, no tengo con qué derivar, ¿no? Porque yo tengo que derivar pensando en las endógenas. En ese caso, la endógena es L. Entonces, por eso es que hacer esto, que era despejar L, no era eficiente. Lo que es eficiente es buscar que quede la endógena en el problema para poder derivarlo.
Entonces ahora derivo eso. Tendría W, pero este es R, ¿no? Es R. R por K. Tendría más R. Como tengo un problema, como mi L está dentro de una función, hago la regla de la cadena, ¿no? Primero derivo todo lo que está afuera, todo lo que es la función, entonces sería bajo el 2 por todo esto. Y luego derivo lo que está dentro de ese paréntesis, que sería menos 0.5 L a la menos 0.5. Eso tiene que ser igual a 0. Entonces despejo ahí, como mi interés es sobre saber cuántos L, entonces despejo, me va a salir algo así. L a la 0.5 es igual a 1/4 por R entre W más R por Q. Despejo L, me va a salir 1 entre 16 por R entre W más R al cuadrado por Q al cuadrado. Entonces, esta función de L que está solamente determinada por exógenas, porque R es una exógena, W es una exógena, y la cantidad que yo quería producir, el empresario lo ha pensado desde un inicio. Entonces, por eso que ese Q0 es un exógeno. Entonces, eso sería mi demanda condicionada del bien L. Y se le llama condicionada porque está condicionada a una cantidad dada que yo quiero producir. En la demanda que hemos hallado acá, no estaba condicionada a una cantidad que yo quería producir. Por eso es que esa diferencia. Expresan lo mismo, solamente que en función a diferentes variables. ¿Sí? Y ahora me piden la función de costos mínimos. Hace un ratito les dije que la función de costos mínimos es simplemente la función que teníamos inicialmente, pero en esa función no debe aparecer ninguna endógena. Entonces, acá aparece una endógena que es L. Tengo que hacer lo posible para que ese L desaparezca. Entonces, reemplazo ahí W por 1 entre 16 por R entre W más R todo esto al cuadrado, Q al cuadrado más R por K, que es una constante. O sea, en esa función, donde el costo solamente esta función de exógenas, se le llama la función de costos mínimos. ¿Estoy pregunta, chicos? Pasamos a la D, nos dice. Use la función de costo total hallada en C para plantear el problema de maximización de beneficios. Yo quiero plantear mi maximización de beneficios, donde esto es precio por cantidad menos el costo total. Entonces, yo puedo reescribir eso así. Precio por cantidad menos el costo total, que es este. Sería menos W entre 16 por R entre W más R, todo eso al cuadrado, por la cantidad al cuadrado, más R menos R por K. Entonces, en esa expresión, ¿qué debería decir producir? ¿Qué debería elegir el productor? No puede elegir el precio porque es de mercado, no puede elegir W ni R porque son precios de mercado, no puede elegir K porque está dado. Lo único que puede elegir, en este caso, es la cantidad que va a producir. Entonces voy a derivar respecto a la cantidad. Sería precio menos 2 veces la cantidad por W entre 16
por R entre W más R, todo eso al cuadrado. Y es igual a 0. Entonces sería igual a precio igual a Q por W entre 8 por R entre W más R, todo esto al cuadrado. Entonces yo me doy cuenta, en esa expresión hay una relación entre precio y cantidad. Es interesante. Puedo despejar, ¿no? Puedo despejar cantidad ahí. Entonces despejo cantidad y voy a dar 8 por precio entre W por W más R entre R al cuadrado. Entonces me dice, mientras más grande es el precio, más grande es la cantidad. Y en esa expresión no aparecen otras endógenas, solamente aparecen parámetros. Entonces, a esa relación entre precio y cantidad también se le llama oferta del bien Q. Entonces, interesante, ¿no? Acá hay una oferta del bien Q, pero acá atrás también hay una oferta del bien Q. Y en teoría deberían ser similares, ¿no? Y parece, ¿no? Porque acá es 8PQ y acá también aparece 8PQ. Solamente que acá aparecen el costo de los insumos y acá no aparecen los costos de los insumos, sobre todo R, no aparece R. Pero ustedes pueden comprobar y si igualan esas dos expresiones, les va a salir que son iguales. Simplemente hay alguna transformación por ahí que hacer. Eso puede quedar para ustedes como tal. Pero en teoría es lo mismo, solamente que expresado con otras variables. Entonces, ese hallado acá, QS, tiene que ser equivalente a lo que hallamos en los ítems anteriores, que era esa cantidad ofertada de S. ¿Y por qué son distintos en los parámetros? Simplemente porque derivan de problemas distintos. El primero, al menos en la parte A, habíamos utilizado como endógenas a los insumos de producción, a L, que es el insumo de producción o el factor de producción. Y en el último hemos utilizado como la endógena a la cantidad de producción. Ya no hemos utilizado al L ni al K. Pero nosotros sabemos que L y K determinan L, ¿no? Nosotros sabemos que 4 por L a la 0.5 más 4 acá a la 0.5. Entonces, en este ejercicio estamos utilizando este K, pero en el otro ejercicio hemos utilizado este lado de la ecuación. Entonces, son equivalentes, no hay ningún problema. Pregunta, chicos. Acá más bien me dijo, debería ser RK, sí. Gracias, sí, lo corregí a tiempo, creo. Angie me pregunta, profesor, ¿podría repetir la definición de costo marginal? Ok, el costo marginal es el costo adicional al cual yo incurro por producir una unidad más. Entonces, por ejemplo, si yo soy un zapatero y quiero producir mi primera unidad de zapatos, entonces voy a tener que gastar un montón, ¿no? Voy a tener que comprar tachuelas, una plancha de cuero, terocal, un martillo, no sé, un montón de cosas que utilizan los zapateros, ¿no? Entonces el costo de producir mi primera unidad de zapatos es carísimo. Pero para producir mi segunda unidad de zapatos, ya tengo terocal que me sobró, ya tengo un pedazo de cuero que me sobró, ya tengo tachuelas que me sobró,
Eh, Además, ya soy más capo, ya me entrené más en hacer zapatos, entonces el costo de la segunda unidad va a ser menor. Cuando me digan, produce la tercera unidad, seguro me va a quedar algo de lo que ya producía anterior, ya voy a poder optimizar mejor mi producción, ya soy mucho más diestro en hacer zapatos, tengo ya los insumos, tengo ya las maquinarias, entonces hace más barato. Y así, mientras va subiendo mi producción, mi costo marginal va cayendo, ¿no? Porque estoy aprovechando la capacidad que ya tengo instalada. Igualito en el ejemplo que les dije, ¿no? Nosotros estamos en Lima, yo vivo, por ejemplo, en un edificio de 20 pisos. Eh, si, por ejemplo, mi vecina no tiene electricidad instalada, en él o en el NOR, no le cuesta casi nada darle electricidad. Simplemente tiene que jalar un cable de la caja de electricidad del edificio y jalarlo a su edificio. El costo marginal no es, no es nada carísimo. Pero ustedes imaginan que se, se construye un nuevo edificio en una ciudad alejada de la ciudad. Entonces tienen que hacer el cableado largo, ¿no? Hasta llegar a ese lugar. Entonces el costo marginal de dar electricidad a las personas es alto. Entonces el costo marginal no siempre va a ser constante, va a variar. Usualmente el costo marginal se va a comportar de esa forma. Primero va a ser decreciente y luego va a ser creciente. Entonces es decreciente por esa noción de que estoy aprovechando la capacidad que ya tengo instalada, ¿no? Ya tengo mis máquinas como zapatero, ya tengo algunos insumos que me sobran de las anteriores producciones. Entonces cada unidad adicional me cuesta menos. Pero llega un punto en el cual seguro mi máquina que compré ya me es insuficiente para producir una unidad más. Los retazos de cuero, el terocal que tenía ya se acabó, entonces tengo que comprar otros insumos adicionales. Entonces es el momento donde los costos marginales aumentan. Por eso es que en economía, nosotros, o al menos en economía moderna, nosotros hablamos de que hacemos un análisis marginalista, ¿no? Tanto consumidores como productores toman sus decisiones en el margen. Se fijan, por ejemplo, yo estoy consumiendo 5 helados y yo me pregunto, ¿cuánta satisfacción me va a dar consumir un helado adicional? ¿No? Si ese helado adicional me da 5 útiles y los helados anteriores, cada helado anterior me daba 4 útiles, ya no voy a consumir ese helado, porque esta nueva utilidad está muy cara en relación a los anteriores. Pero si consumir un helado me va a dar, eh, bueno, vayamos al ejemplo mejor de producción, como estamos en producción. Si yo estoy produciendo 5 zapatos, ¿no? Y producir un zapato más me cuesta 10 soles, y el promedio de los 5 zapatos anteriores me resultaba que costaban 11 soles, entonces yo digo, producir un zapato nuevo me va a salir más barato de lo que me costaba producir los zapatos anteriores. Entonces sí voy a producir esa unidad nueva. Pero ¿qué pasa si un zapato nuevo me va a costar producir 15 soles? Entonces yo digo, producir un zapato nuevo me va a salir más caro de lo que producía mis zapatos anteriores, hasta el zapato 5. Entonces ahí digo, no voy a producir. Por eso se le llama una decisión en el margen. Dado que ya producí 5 zapatos, me conviene producir uno
más o no deberían producir uno más. Por eso se llama marginalista, en el margen. Otra forma de verlo es así, ¿no? No sé, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5 de un bien. Por ejemplo, panes. Y este es mi costo. Mi costo de producir un pan es 10 centavos. Mi costo de producir es el costo total, ¿no? Costo total. Costo de producir 2 panes sería, por ejemplo, 0.20. El producir 3 panes sería 0.25. Luego producir 4 panes, 0.27. Producir 5 panes, 0.28. El costo total está subiendo, ¿no? Evidentemente. Mientras más produzco, mi costo total es mayor. Pero pasar de una unidad a otra no necesariamente va a aumentar. Bueno, pasar de acá sería 0.10, pasar acá 0.05, pasar acá sería 0.02, pasar acá sería 0.01. Entonces, este sería el costo marginal. En este caso es decreciente, ¿no? Seguro va a llegar un momento en el cual va a regresar a ser creciente. Entonces, no hay que confundir el costo marginal con el costo medio. El costo marginal es el costo adicional que me da una unidad de producción. El costo medio es el costo promedio de los bienes que ya produje hasta ese momento. Sí, es un término que a veces es difícil interiorizarlo. A mí también me costó interiorizar ese concepto. Vayamos a la pregunta 2. Nos dice, una MIPE produce un bien Y en el largo plazo, su función de producción puede aproximarse con la siguiente función. Entonces, para producir ese bien Y, necesito combinar insumo X1 y insumo X2, y se combinan de esta forma, X1 a la 0.5 y X2 a la 0.5. Suponemos que los precios de los factores son BW1 y BW2 respectivamente. Y el precio de venta de este bien es P. Nos dice, plantee el problema de maximización de beneficios del microempresario. Pues los beneficios sabemos que son ingresos totales menos costos totales. El ingreso total es simplemente la multiplicación del precio por la cantidad, que en este caso es Y, menos el costo total, que es todo lo que gasto en el insumo X1 y todo lo que gasto en el insumo X2. Pero además sé que Y tiene esta forma, ¿no? Es X1 a la 0.5 más X2 a la 0.5 menos W1 X1 menos W2 X2. Pero lo interesante de acá es que tengo dos endógenas. ¿Por qué? Porque la firma puede elegir cuánto del bien X1 utilizar y cuánto del insumo X2 utilizar. O sea, X1 y X2 son mis insumos. Mis endógenas, que son los insumos. Entonces, derivo simplemente respecto a las endógenas. Derivo la utilidad respecto a la endógena X1. Entonces tendría acá 0.5 por precio X1 a la menos 0.5 menos W1. Y eso tiene que ser igual a 0. Y acá, derivada de la utilidad de beneficio respecto a la otra endógena, que es X2, también sería 0.5 por precio X2 a la menos 0.5 menos W2 es igual a 0. Entonces acá yo puedo despejar, tendría 0.5 por precio entre X1 a la 0.5 igual a W1. Entonces, ¿cuál es mi interés? Saber cómo se comporta la endógena, ¿no? Entonces voy a despejar la endógena. Entonces acá puedo despejar de frente. Voy a poner acá X1 a la 0.5. Entonces voy a dejar mi endógena sola.
X1 sería 0.5 por precio entre W1, todo eso al cuadrado. Y como en esa expresión el X1 solamente está en función de exógenas, porque el precio es el mercado y el W1 es el costo del insumo 1 y este mercado es ese costo, a esto voy a llamarle la demanda de la oferta, de la demanda de mi empresa por ese insumo. Ya está, entonces tengo ya la demanda de uno de los factores. Ahora voy a la otra condición, que es esta. Llevo lo mismo. Despejo 0.5, precio entre x2 a la 0.5 igual a W2. Despejo eso y me va a quedar que x2 es igual a la 0.5 por precio entre W2, todo eso al cuadrado. Entonces, como ese x2 solamente está en función de exógenas, yo puedo decir que es la demanda de el insumo 2. Y ya está, con eso hago la parte 2, la parte B. Y en la parte C me dice, hay la oferta del producto. En la parte C me dice, hay la oferta del producto. Yo sé que el producto se determina según cuánta cantidad de los insumos utilizo, según esta forma funcional. Lo único que tengo que hacer es, como ya tengo las demandas de los X, lo reemplazo. Pues acá X1 a la 0.5 más X2 a la 0.5. Veamos cuánto es X1. Todo esto. Veamos cuánto es X2, que es todo esto. Que me están pidiendo la oferta del producto, ¿no? Y la oferta del producto es simplemente la relación entre precio y cantidad. Entonces tengo que procurar de que mi expresión final, en mi expresión final se exprese esa relación, el precio con la cantidad. Entonces voy a despejar acá. Entonces sería 0.5 por precio entre W1 más 0.5 por precio entre W2. Puedo factorizar 0.5p, 1 entre W1 más 1 entre W2. Y sí, acá hay una relación entre precio y cantidad, ¿no? Aumenta el precio, aumenta la cantidad. Y eso corresponde exactamente con la ley de la oferta, ¿no? A mayor precio, mayor cantidad. Entonces, a eso le voy a llamar oferta. Ya está. En la parte me dice lo siguiente. Plantee la función de beneficios de esta MIP. Yo sé que los beneficios son simplemente precio por cantidad menos los costos, que en este caso son W1 por X1 menos W2 por X2. Pero esa función de beneficios tiene endógenas, ¿no? Estos son endógenas. La cantidad también es una endógena, en este caso. Entonces voy a reemplazar precio por la cantidad, ya sé que es 0.5 por precio, por 1 entre W1, más 1 entre W2, más W1 por X1. Entonces X1, vengo acá, sería 0.5 por P entre W1, todo eso al cuadrado, menos, ¿no? Menos W2 por 0.5, precio entre W2, todo eso al cuadrado. Entonces voy a ver qué puedo hacer ahí. Tengo acá precio, multiplico precio al cuadrado, 0.5
por toda esta expresión, menos, sería 0.25 por precio al cuadrado entre W1 menos 0.25 precio al cuadrado entre W2. ¿Puedo factorizar? Sí. Vamos a copiar esto. Precio al cuadrado 0.5, 1 entre W1 más 1 entre W2 menos 0.25 por P al cuadrado, factorizo 1 entre W1 más 1 entre W2. ¿Puedo seguir factorizando ahí? No, ya puedo restar ahí. Entonces sería 0.25 por precio al cuadrado, 1 entre W1 más 1 entre W2. Y en esta función de beneficios solamente aparecen exógenas, los precios de mercado, tanto el precio del bien como el precio de los insumos. Entonces a eso le llamo la función de beneficios máximos. No depende de las endógenas. Hasta ahí, chicos. Con eso terminamos la pregunta 2. Nos quedan 3 preguntas más. No, 2 preguntas más. Sí. Acá Angie me pregunta lo siguiente. Ok. Sí. A ver, vamos a... Sí, a ver, vamos a poner eso. Cuando el coste medio es menor al coste marginal, te está diciendo que producir una unidad más es más costoso de lo que producías antes en promedio. Entonces, ¿por qué harías eso? Mejor empieza a producir de nuevo, ¿no? O sea, haz otra planta. Eso es lo que te estás diciendo, es que dada tu planta, tu capacidad productiva, producir una unidad adicional en tu planta es más caro de tus unidades anteriores. Entonces, eso es ineficiente porque en todo caso, mejor hago otra planta, ¿no? Donde sí los costos medios sean iguales a los costos marginales. Y por otro lado, si sucede esto, que el costo marginal es mayor al costo medio, lo que está diciéndome, pero al revés, es que producir una unidad más es más barato que las anteriores unidades. Entonces, en ese caso, estoy diciendo, mi planta está produciendo más barato de lo que producía las unidades anteriores. Entonces voy a aprovechar esta planta de modo de que siga fabricando hasta que llegue a su punto máximo, a su punto donde ya el costo marginal es igual al costo medio. Por eso que solamente en ese punto, donde el costo marginal es menor al costo, igual al costo medio, es un equilibrio. En los otros casos, estamos en desequilibrios. Ojo que acá estamos hablando de cuando la empresa toma decisiones sin considerar el precio. En esa expresión que ven ahí, no aparece el precio, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la empresa está eligiendo el punto óptimo, pero
solamente fijándose en su tecnología, pero sin fijarse en cuál es el precio de mercado. Eso es interesante porque es algo que pasa desapercibido a veces, pero en los libros de microeconomía, lo que se hace primero es agarrar a la empresa como si estuviera desligada del mercado. Entonces, como está desligada del mercado, lo que se busca son los puntos óptimos técnicos. Técnicamente, con esa tecnología, ¿cuáles serían sus puntos de producción ideales? Y a eso se refieren estos. Entonces, por eso es que nosotros hacemos eso, ¿no? El costo marginal tiene esa forma, el costo medio tiene esa forma, el coste variable medio tiene esa forma, y este es el coste o el punto óptimo técnico, ¿no? Óptimo técnico. Y este es el punto de cierre. Entonces, exactamente cuando digo costo marginal igual a costo medio, estamos en este punto, que es el punto óptimo técnico, dada la tecnología. Como se dan cuenta, en eso no aparece el precio. Solamente le está diciendo que así debería ser según la tecnología. Recién después, lo que hace los libros de microeconomía es poner o incluir o sumerger, digamos, sumerger a esa empresa en el mercado. Entonces, ahí es donde recién lo confrontas con el precio de mercado, que es un precio fijo. O sea, en este caso, ya agarras esta misma función o esa misma gráfica pero ya le dices lo siguiente. El precio de mercado está acá, arriba. O el precio de mercado está acá abajo. O el precio de mercado está exactamente en ese punto. Entonces, dependiendo de cómo esté el precio de mercado, ya se origina otro equilibrio. Por ejemplo, en ese caso, que el precio de mercado está ahí arriba, este precio, el equilibrio sería este, que pongo en verde, donde el precio es igual al costo marginal. Entonces, como se dan cuenta, este sería como un mercado. El equilibrio que la empresa prefiere dado un precio de mercado. Pero en este caso, donde estaba desligado del mercado, el equilibrio que hubiera preferido la empresa, así simplemente fijándose en su tecnología, es este. Entonces es un poquito confuso, lo sé, pero por eso es que en los libros de economía es así separado. Primero desligado del mercado y luego ya enfrentado al mercado. Ya en este segundo caso, ya no se compara costo medio versus costo marginal, sino se compara el precio con el costo marginal. Entonces, si el precio es mayor al costo marginal, te está diciendo que lo que te cuesta producir una unidad adicional es más barato de lo que te pagan. Entonces deberías producir más. ¿Qué sucede al revés? Cuando el precio es menor al costo marginal, resulta que el costo de producir una unidad más no es mucho más costoso de lo que te pagan en el mercado. Entonces tu cantidad de producción disminuye. Entonces es distinto, ¿no? Acá comparamos costo medio y costo marginal y acá comparamos precio con costo marginal. Sí, yo sé que sobre todo en micro 1 hay un montón de información que nos meten, entonces a veces inconscientemente dejamos pasar estas cositas. Acá me dice Jennifer.
En la función de beneficios máximos, porque ha multiplicado W1 y W2 con las demandas. Esa parte representa el costo total. Exacto, Jennifer. Ujú. Exacto, exacto, exacto. Regresamos a... Sí, costo total. No recuerdo en qué pregunta me decías, pero sí. No, me refiero a la última que he hecho. A ver. O sea, ¿por qué Ah, la parte porque se supone que el beneficio es el ingreso menos el costo total, ¿no? ajá. Entonces ya el ingreso lo entiendo, pero después usted no sé si está bien o mal, que no ha multiplicado por W1 o W2 las demandas en la Sí, acá parte de está. los beneficios. Acá está. En la W. última parte, ajá, ahí, porque o aquí no lo puso, o no sé, o me he confundido yo. Ah, ya, acá. Acá está. W1 por todo esto que es X1. Como Ajá, W1 está al cuadrado acá, abajo. solo queda una, ok, Ujú. ok, entendí. Gracias. Ya, chévere. Vayamos al ejercicio número 3. A ver, 3, 3. Y el ejercicio 3 es interesante porque tenemos 3 insumos, si no me recuerdo. Veamos. Ok, sí. Tenemos 3 insumos. La cantidad de Y depende de cuánto K utilizar, de cuánto L utilizar y de cuánto M utilizar, que es materia prima. Y bueno, K es capital, L es trabajo, M materia prima. Nos dice hallar la condición de maximización de los bienes en el largo plazo. Entonces maximizamos los beneficios, que es precio por Q, en este caso precio por Y, menos el costo total. Entonces el precio por el Y, que es toda esta expresión, y el costo total, que es lo que gastamos en todos los insumos, ¿no? Por ejemplo, W por L es lo que gastamos en mano de obra, R por K es lo que gastamos en capital, y H, estoy poniendo H al costo de la mano de la materia prima, por M es lo que gastamos en materia prima. Entonces acá tenemos 3 endógenas, ¿no? El productor puede decidir cuánto L utilizar, cuánto K utilizar y cuánto M utilizar. Entonces voy a derivar eso respecto a los 3. Respecto a L sería 0.2 precio por K a la 0.2 por L a la 0.2 menos 1, que sería menos 0.8, por M a la 0.2 menos W, todo es igual a 0. Igualito con K, sería 0.2 por precio, cantidad a la menos 0.8, por L a la 0.2, por M a la 0.2, menos R, igual a 0. Igual acá, 0.2 por precio, K a la 0.2, L a la 0.2, M a la menos 0.8, menos H. Ya tengo 3 condiciones. Lo que puedo hacer es ordenarlas. Voy a agarrar esas 3, las voy a ordenar de modo que las pueda comparar las 3, no solamente 2 de ellas, no, sino las 3 juntas. Entonces agarro la primera, entonces puedo pasar a sumar, ¿no? Esto es igual, 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 esto se borra. Okay. ¿Puedo hacer algún artificio ahí? Sí. Por ejemplo, puedo multiplicar por L a ambos lados. Oh, sí, por L a ambos lados. Entonces multiplico acá, por ejemplo, por L y acá por L. Acá multiplico por K y acá también por K. Acá multiplico por M y acá también por M. Entonces acá me quedaría 2 precio o 0.2 precio por K a la 0.2 por L a la 0.2 por M a la 0.2 es igual a W por L. Acá 0.2 por precio por K a la 0.2 por L a la 0.2 por M a la 0.2 es igual a RK. Acá
0.2 por P a la K a la 0.2, L a la 0.2, M a la 0.2 es igual a HM. Entonces, todas este lado son iguales, ¿no? Los puedo igualar, entonces WL igual a RK es igual a HM. Esa es mi condición de maximización. Esa triple igualdad es mi condición de maximización. Yo lo puedo separar, ¿no? Puedo separarlo y decir WL es igual a RK, ¿sí? También puedo decir WL es igual a HM. Y también puedo decir que este es igual a este. RK es igual a HM. Entonces son como tres condiciones, pero en una sola. Con esa es mi primera condición, esta. En esa primera condición, mi objetivo es despejar la demanda de uno de los bienes. Voy a poner igual a 0, igual a W. Tenemos esta demanda, ¿qué puedo hacer ahí? A ver, puedo K a la 0.2, M a la 0.2, igual a L 0.8, W. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ahí, mi objetivo es despejar L, que es una sola endógena, entonces voy a reemplazar mi K, voy a reemplazar mi M, de modo de que no aparezca K y M, sino aparezca L. Entonces voy acá, a mis condiciones. Entonces, por ejemplo, agarro esto, K y L, estos. Entonces, despejo ahí. Sería K es igual a W, L entre R. Eso reemplazo acá. K sería WL entre R. Y ahora acá M, necesito M ahora. Entonces voy acá, M con K, ¿dónde está? Acá, despejo ahí. M es igual a... no, ese no, es este. M es igual a WL entre H. Entonces WL entre H. Y si se dan cuenta, en toda esa expresión solamente hay una endógena, que es L. Entonces yo puedo operar ahí y cuando voy a operar me va a salir algo así. 0.2 W, no, 0.2 por, acá me falta el P. Voy a multiplicar el P acá. 0.2 por P entre R a la 0.2, H a la 0.2, W a la 0.6, igual a L 0.8. L es igual a 0.2 por precio entre R 0.2, H 0.2, W 0.6, todo eso elevado a 1 entre 0.8, que es lo mismo a decir 2.5. Entonces, L está en función solamente de exógenas, de los precios de mercado. Entonces, yo puedo decir que eso es la demanda de mi mano de obra. Igualito puedo hacer para M, igualito también puedo hacer para acá. Entonces, en un solucionario pueden chequearlo ustedes. Es simplemente buscar la forma de que en esta expresión solamente aparezca uno de las endógenas, ¿no? Entonces, en el siguiente paso que ustedes deberían hacer es agarrar esa siguiente ecuación, o esta, que es la misma, esta, y buscar que en esa ecuación solamente aparezca K. Entonces, L voy a reemplazarlo de modo que aparezca solamente K, y M voy a reemplazarlo de modo que aparezca solamente K. ¿Con qué lo reemplazo L y M? Con estas condiciones. Eso
es lo que deberían hacer. Nos queda poco tiempo, quiero acabar esto. Entonces nos dicen la C, ahí es la función de la firma. Entonces la función de la firma, nosotros sabemos que la función de producción es esta, ¿no? K 0.2, L 0.2, M 0.2. Si yo quiero hallar la oferta, lo que tengo que hacer es una relación entre la cantidad con el precio. ¿No? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar K, reemplazar L y reemplazar M por estas expresiones que hay acá. Y en esas expresiones sí aparece P, ¿no? Entonces ahí voy a tener una relación de Y con el precio. Igualito me están pidiendo mi función de beneficios. Entonces mi función de beneficios era precio por Y menos lo que gasto, mi costo en los insumos. Y ahí también debe aparecer solamente endógenas. Entonces voy a reemplazar ahí acá mi Y, que es mi oferta del bien Y, que acabo de hallar acá arribita. Y acá mis demandas de L, mi demanda de K y mi demanda de M. Y ya está. Con eso voy a tener mi función de beneficios máximos. Ok, y luego me dice la parte de que aplique Hotelling para hallar la demanda de factores. Entonces la demanda, bueno, el lema de Hotelling me dice lo siguiente. La demanda de L va a ser igual al negativo de la derivada de mi función de beneficios máximos respecto al precio de ese insumo, en este caso del W. Entonces, ustedes derivan lo que les va a salir acá respecto a W, lo multiplican por en negativo y les tiene que salir la demanda que hemos hallado acá. Y se va a cumplir. Ya lo comprobé, sí va a salir. Igualito para el K, la demanda de K, la derivada del beneficio máximo respecto al precio de ese insumo, que sería R, y les va a salir la misma expresión, igualito. Para M, derivada del beneficio respecto al costo de ese insumo, y le va a salir la demanda de ese insumo. Okay. Quiero pasar de frente al 4 en estos minutos, porque al final del 4 hay una aplicación que seguro se han olvidado, porque yo también me había olvidado hasta ayer, que revisé de dirigir. Entonces nos dice lo siguiente. Hay una función de costo total para el corto plazo y otra para el largo plazo. Tiene sentido. Hasta ahí todo bien. En la parte 1 me dice si la firma maximiza beneficios a corto plazo. Eso está sencillo. Ustedes lo pueden hacer. Vayamos a la parte B. En la parte B me dice. Hay la condición de maximización de beneficios. Entonces yo sé que maximizar los beneficios, que es P por Q, menos el costo total que está en función de Q, simplemente derivo esto respecto a la cantidad. Entonces sería precio menos derivada del costo total respecto a Q es igual a 0. Esa derivada, si yo sé que es costo marginal, es igual a 0. Entonces, esta es mi condición de maximización en el largo plazo. Eso solamente es en el largo plazo. Entonces, voy a aplicar eso para mi ejercicio. Entonces, P igual al costo marginal. Entonces, mi costo total está arribita en el enunciado. Lo voy a derivar. Sería 1.5 por Q al cuadrado menos 8Q más 20. Entonces, esta sería mi oferta. Mi curva de oferta del bien. Es una curva inversa, ¿no? Porque el precio está adelante. Pero no hay problema, puede quedar así. Resulta que cuando nosotros hicimos nuestro grafiquito así de costos, ¿se acuerdan? En el largo plazo, resulta que el costo medio es igual al coste variable medio. ¿Por qué? Porque no hay costo fijo.
Entonces, este puntito de acá es el puntito donde cierra la empresa. Por debajo de esa producción, de ese puntito, no hay oferta. Solamente hay oferta por encima de ese punto. Entonces, vamos a decir que la curva de oferta es todo este segmento del costo marginal. Si yo grafico esto de acá, me va a salir algo así. Pero eso no puede ser mi curva de oferta, porque mi curva de oferta usualmente es creciente, no es decreciente. Entonces resulta que solamente voy a considerar el segmento donde está por encima de ese punto donde choca el coste marginal con el coste medio. Entonces, esa curva de oferta le falta algo, le falta esa condición de desde dónde empieza. Entonces, para saber dónde empieza, simplemente igualo coste medio con el coste marginal, y cuando hagan eso va a salir que la cantidad es 5. Entonces, además de esto, le voy a poner condicionado a que la cantidad sea mayor o igual a 5. Esa es la oferta. Si gráfico es oferta, va a ser creciente. Sí. Esa sería mi curva de oferta. No hay que olvidarse de que esa curva de oferta empieza en un punto, ¿no? No es toda la curva, sino empieza en un punto. Okay. Entonces, hasta ahí, chévere. Lo que quiero explicarles es la última parte, la D y la E. Dice, ¿cómo cambia la cantidad óptima de producción si el precio del bien Q se eleva en 10%? Okay. Yo tengo que utilizar mi función de equilibrio. Y mi función de equilibrio, en este caso, es la oferta. Porque la oferta ya está considerando cómo es la empresa en su tecnología y cómo la empresa se enfrenta al mercado. Entonces, lo que tengo que utilizar es esta función. No puedo utilizar las demás funciones porque las demás funciones no me están dando información de ambas cosas. Por ejemplo, si utilizaría la función de costo total, esa función de costo total me está hablando de la empresa, pero desligada del mercado, ¿no? Porque no hay un precio en esa función de costo total. Por eso que utilizo esta, que es la de equilibrio, que es la oferta. Entonces me está diciendo lo siguiente, que un cambio en el precio va a originar un cambio en la cantidad. ¿Cómo cambia la cantidad óptima cuando el precio cambia? Lo que yo necesito es esto, derivada de Q respecto a P. Pero no puedo derivar eso. ¿Cómo derivo eso si Q aparece en dos partes y está al cuadrado? Entonces, para eso existen las derivadas implícitas. Sería bueno que le den una chequeadita. Las derivadas implícitas me dicen lo siguiente. Deriva todo respecto a P, pero considerando que Q depende de P. Entonces, derivada de P respecto a P es igual a 3 por Q por la derivada de Q respecto a P menos 8 por la derivada de Q respecto a P. Y bueno, el 20 ya no tiene derivada. Entonces, derivada de P respecto a P es 1 por teoría. Y acá me queda que 3Q menos 8 se multiplica por derivada de Q entre derivada de P. Despejo sería derivada de Q entre derivada de P igual a 1 entre 3Q menos 8. Pero me está diciendo que el precio del bien se eleva en 10%. Entonces, si el precio se eleva en 10%, significa lo siguiente. Esta expresión quiero que le den importancia. Cuando me dicen el precio del bien se eleva en 10%, esa es la forma. Si me dicen el precio disminuye en 10%, sería así.
¿Por qué? Este diferencial de P me está diciendo cuánto cambia el precio en magnitud, no en porcentaje. Cuando recién lo divido entre el precio, me sale el cambio del precio en porcentaje. Entonces, como sé qué es esto, simplemente reemplazo eso acá. Y para reemplazarlo, hago un pequeño artificio. Simplemente voy a multiplicar y dividir acá, por ejemplo, entre Q, acá entre P. Y si eso hago a la izquierda, también tengo que hacerlo a la derecha. Sería P por Q por 1 entre 3Q menos 8. Entonces, según esto, es 0.10, ¿no? Entonces sería derivada de Q entre Q igual a 0.10 por precio entre Q por 1 entre 3Q menos 8. Entonces acá está. Con esa expresión yo puedo hallar el cambio. Entonces ahí me faltaría que me den datos, ¿no? Cuánto es el precio, cuánto es la cantidad. Pero yo sé que esa expresión es mayor a 0. ¿Por qué sé que es mayor a 0? Porque según mi condición acá, la cantidad siempre va a ser mayor a 4 o a 5. Perdón, creo que es 4. Es 4. Entonces, 3 por 4, 12 menos 8 sigue siendo positivo. Si K es mayor, siempre va a ser positivo. Entonces, yo sé que toda esa expresión siempre va a ser positivo. Entonces, un aumento en el precio va a generar un aumento en la cantidad. Y tiene sentido, ¿no? Si el precio de mercado de los autos sube, las empresas se van a ver incentivadas a producir más. Eso se resuelve con derivadas implícitas. Igualito en la E se va a aplicar derivadas implícitas, pero con una pequeña transformación que se las he puesto en el solucionario. Entonces lo chequean, eso es muy parecido. ¿Tienen preguntas, chicos? Ok, pasé unos minutos. Entonces, no se olviden que la siguiente ya es calificada. Entonces, el cuestionario virtual de hoy valía 2 puntos. Lo voy a corregir de modo que en pantalla les aparezca la nota verdadera. Ok, chicos, durante la semana califico sus PCs y ya nos vemos la siguiente. Cuídense. Gracias, Acá Hasta luego. me preguntan si va a venir funciones raras de nuevo. No creo. No han hecho todavía la calificada. Igual si considero que hay algo que no hemos hecho, evidentemente les tengo que poner al tanto, ¿no? Entonces, si hay una función que nunca han visto en la carrera, evidentemente les voy a escribir, les voy a decir, repasen tal libro, repasen tal capítulo, para que estén al tanto. Y chicos, nos vemos. Cuídense. Hasta luego.